Chávez. Vamos a examinar esto con Eduardo Levi Yeyati, profesor de Economía y Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Además es académico que contribuye en el Brookings Institution. Yeyati, gracias por estar con nosotros. La pregunta que te la pongo bien sencilla. ¿Es justificado decir que ahora la presidenta se le va a llamar aló presidenta? No, me parece que eso es una exageración. Yo creo que hay que poner los temas más en perspectiva y me parece que la comparación entre países, esa comparación rápida que se hace entre países, sobre todo con Venezuela, tiene más gancho mediático que asidero en la realidad. Yo creo que el tema este de YPF es bastante más largo y que al analizarlo uno tiene que distinguir el proceso subyacente de lo que son los modales y las maneras en las que el gobierno ha obrado en los últimos días. Y para eso te traemos, y por eso te traemos, entonces dinos la diferencia, porque esto que yo te estoy diciendo se ve en cartoons, en caricaturas, se está viendo en los medios de comunicación, se está viendo en la internet. Entonces, ¿dónde está la diferencia para que la gente pueda apreciar que no necesariamente podemos confundir o comparar las políticas chavistas a nivel económico con las políticas que está haciendo la presidenta en Argentina? Miren, el tema de YPF es básicamente un proceso de expropiación. Pensémoslo de esta forma, si nosotros mañana nos enteramos que el gobierno le ofreció un precio razonable a Repsol y que Repsol lo aceptó y llegó a un acuerdo, toda la parafernalia retórica, la cuestión mediática desaparecería rápidamente. Entonces lo que está en juicio ahora, la incertidumbre es básicamente cuál es el precio, cuál es la forma en que se lo va a expropiar, cuál es el precio que se le va a pagar. Y en el interín obviamente genera todo este tipo de incertidumbres y reacciones de mercado que son naturales en un marco de incertidumbre. Pero de ahí a comparar las instituciones, las políticas, incluso la realidad de Venezuela y Argentina. Venezuela es un país exportador de petróleo, Argentina es un país importador de petróleo. E institucionalmente son muy distintos, incluso la manera de gobernar. Me parece que saltar a una venezolanización de Argentina es siempre ganchero, pero me parece que es una simplificación. Ahora te pregunto, por ejemplo, en Argentina hay 14, creo, si no me equivoco, 14 petroleras, los cuales YPF representa, creo que es el 30%. No se está nacionalizando la industria petrolera, sino lo que se está expropiando es el 51% de una empresa, comparado a Venezuela, que lo que hay es una nacionalización de la industria petrolera. Lo mismo que hay, por ejemplo, en Brasil o hay en el caso de México, ¿correcto? Sí, es correcto, y aparte, por lo menos a juzgar por las primeras noticias, el gobierno está buscando nuevos socios, entre ellos algunas de las empresas internacionales que están operando en Argentina, como para realizar joint ventures y para desarrollar alguna de las cuencas, grandes cuencas que se han descubierto recientemente y para las cuales se necesitan un capital que el gobierno argentino no puede poner. Entonces está buscando asociación con empresas internacionales que en principio va en contra de esa visión chavista de que una a una me las voy a ir comprando todas. Me parece que en ese sentido la diferencia es clara. Habrá que ver cómo se desarrolla esto, pero en principio esto parecería ser un fenómeno localizado y que apunta hacia generar nuevos partners más que a quedarse con todo. Ahora, Eduardo, me voy a poner en la posición de abogado del diablo. Está bien, no podemos compararlo, no podemos decir a lo presidenta, no se puede comparar con las políticas económicas que hay en Venezuela. Sin embargo, mira las señales. Se ha estatizado ANSEN, que fue el fondo de pensión. Se hizo una reforma en el Banco Central donde el gobierno ahora, las políticas fiscales tienen acceso a las reservas internacionales. Aerolíneas argentinas, y ahora vemos YPF. Aquellos que tienen una preocupación de que el gobierno esté creando unas políticas de estatización, ¿no son señales que puedan llevar a una preocupación cuando vemos este perfil, este menú que te he dicho? Bueno, creo que es una forma de leerlo, pero cada uno de estos eventos que has mencionado tiene un marco que hay que poner en perspectiva. YPF, la privatización de YPF en su momento fue altamente criticada. El maridaje con Repsol no fue ideal, no fue afortunado. La producción argentina de hecho venía cayendo. Los sistemas de fondo de pensión privado, si bien es cierto que la forma en que se realizó puede haber sido debatible, tampoco hoy es el sistema por autonomía en el resto del mundo y mucho menos en países desarrollados. Digo, cada uno de estos episodios puede y debe ponerse en perspectiva. Aerolíneas no estaba siendo manejada bien, una compañía que perdía operacionalidad y perdía dinero. Pero sigue perdiendo hoy todavía, ahora pierde, sí. Antes perdía 1 millón por día, ahora pierde 2 millones. Bueno, y el caso de YPF, Eduardo. Pero por eso creo que hay que separar el problema de la expropiación per se
del riesgo de que el gobierno crea que está en condiciones de manejarla unilateralmente y cometa el error que creo cometieron en aerolíneas, que es no poner una gestión profesional y no unirse, en este caso en particular, en el petrolero, no unirse a partenerse, a socios que tengan la capacidad operativa y financiera como para extraer las reservas. Ahora, Eduardo, en el caso de los críticos, ¿cómo le responde a los críticos? Porque el argumento del gobierno argentino, expropiar el 51% de YPF, el argumento es que YPF, Repsol, no estaba invirtiendo lo suficiente. Sin embargo, los críticos dicen no estaba invirtiendo lo suficiente en parte por las políticas de dividendo que había aprobado la misma administración, porque había que pagar parte de la deuda que había puesto la familia Skenazy, que había que pagarle a Repsol y que fueron dividendos que aprobó el mismo gobierno, por tanto parte de ese dinero se iba a pagar dividendos. ¿Qué dices tú al respecto? Bueno, primero que la política de dividendos de Repsol predata la entrada del grupo Petersen, de la familia Skenazy, hace 3-4 años. O sea, es una política extractiva que viene de hace muchos años y que en todo caso sí tiene relación, o podría tener relación, con los controles al precio de los combustibles domésticos que regulaba y de alguna manera minimizaba la rentabilidad de las nuevas exploraciones. Entonces, si uno quiere echarle la culpa al gobierno, en todo caso debería pensar más bien en el gas y el combustible subsidiado. Que hayan cometido un error anteriormente, que de hecho acepto, porque como te digo, la privatización estuvo mal y la reformulación del acuerdo de accionistas iba en la misma dirección equivocada. Que hayan cometido un error anteriormente no implica que ahora tengan que vivir con este error de manera definitiva. Entonces yo creo que la prueba va a estar en cómo operan de ahora en más y yo creo principalmente en la capacidad que tienen de unirse a operadores que efectivamente pueden poner en valor las reservas que encontraron. Dicho esto, la forma en que lo hicieron sí tiene un costo en términos, como mencionaste antes, de la sensación de inseguridad y básicamente el costo financiero que enfrenta Argentina para conseguir capitales extranjeros en un momento en donde está por primera vez en toda la poscrisis enfrentando una restricción externa. Le hacen falta dólares, le hacen falta capitales extranjeros. O sea que no es gratis la forma en que se realizó, pero tampoco creo que uno tiene que concentrarse pura y exclusivamente en esa forma porque hay mucho más hacia adelante y todavía no han dado todas las señales. Eduardo lo dijo claro, comparar el gobierno argentino con las políticas económicas de Chávez es una exageración. Eduardo Levi Yeyati, desde Washington, es un placer tenerte en el programa. El placer fue mío, gracias.